Imagina poder enseñarle a un robot a preparar una tortilla de patatas simplemente dejándole ver un vídeo de YouTube. ¿Cuál es el eslabón perdido entre ver una acción y poder ejecutarla? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo análisis en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa un artículo científico que, la verdad, está dando mucho que hablar. Viene de la Universidad de Maryland y presenta un sistema llamado LEAP. Y para que nadie se pierda, LEAP son las siglas de Language Guided Egocentric Action Programs. Nuestra misión para los próximos minutos es desentrañar juntos cómo esta tecnología intenta traducir las acciones humanas, las que capturan un vídeo, a un lenguaje que un ordenador y quizás un día un robot puedan no solo entender, sino también ejecutar. Es ir más allá de solo reconocer una acción, no, es intentar descifrar su gramática interna. Exacto. Y esa idea de que las acciones humanas tienen una especie de sintaxis, una estructura lógica por debajo, no es nueva, ¿eh? El propio artículo lo reconoce, de hecho. Cita trabajos de hace más de una década. La gran pregunta siempre ha sido cómo capturar esa estructura de forma automática simplemente observando. Que muchos lo han intentado, vaya. Y aquí es donde, al leer el artículo, es donde esto realmente me hizo clic. La idea central de LEAP es representar una acción compleja, no como una simple etiqueta de cocinando, sino como un programa estructurado. Es casi como si convirtiera nuestras rutinas en fragmentos de código de software. La analogía del código es perfecta, sí. Un programa no es solo una lista de comandos uno detrás de otro. Tiene lógica, tiene condicionales, si pasa esto, haz aquello, y tiene bucles. Repite esto hasta que se cumpla una condición. Y eso precisamente es lo que LEAP intenta extraer de un vídeo casero. Exacto. Y para entenderlo bien, la figura 1 del artículo es una maravilla. Muestra la tarea de limpiar un pepino. El programa que genera el sistema, que se llama Clean Cucumber, no es una simple descripción, no. Es una secuencia lógica de pasos. Empieza con una condición. Si el pepino no está en la mano, entonces el programa dicta dos subacciones. Primero, irá a pepino. Y luego coger pepino. Eso es. Descompone algo que para nosotras es un único gesto, algo intuitivo, en sus partes más fundamentales. Y no se detiene ahí, ¿qué es lo interesante? Añade otra capa de lógica. Si el grifo no está abierto, entonces hay que coger grifo y usar grifo. Esto introduce un conocimiento del mundo que es absolutamente crucial. No puedes usar un grifo si no lo has abierto antes. Parece una obviedad para nosotros, pero para una máquina es una revelación que debe ser programada. Aquí es donde se pone realmente interesante. El programa incluye un bucle. Mientras el pepino no esté limpio, sigue ejecutando acciones como posicionar pepino, grifo y usar grifo, pepino. Esta estructura de mientras hacer es la piedra angular de cualquier lenguaje de programación. Le da al sistema la capacidad de manejar la incertidumbre del mundo real. No le dice frota el pepino durante 5 segundos, no. Le dice frota el pepino hasta que esté limpio. La diferencia es abismal. Es una idea muy potente sin duda. Pero, como decíamos, el concepto de una gramática de la acción lleva tiempo sobre la mesa. La pregunta clave es, ¿qué hace que este intento sea diferente? ¿Por qué es posible ahora? Y la respuesta, que el propio artículo deja clara, es la aplicación de los modelos de lenguaje grandes, los LLM, en este caso GPT-4. Y entonces el avance no es tanto el concepto de acción como programa, sino tener por fin una herramienta lo suficientemente potente como para generarlo a partir de datos tan caóticos como un vídeo. En gran medida, sí. El verdadero salto no parece ser conceptual, sino la aplicación de una herramienta nueva y potentísima a un problema antiguo. El LLM es el motor que ensambla las piezas. Pero claro, para que pueda ensamblar algo, primero necesita recibir esas piezas de alguna parte. Y ahí es donde se pone la cosa interesante, porque un modelo como GPT-4 es en esencia ciego. Justo a eso iba. Tenemos este cerebro potentísimo, GPT-4, pero no puede procesar un vídeo directamente. LEAP resuelve esto de una manera que a mí me parece increíblemente ingeniosa, casi un Frankenstein de IAs. Le da al sistema 5 sentidos diferentes para traducir el vídeo a texto. Es una solución muy de ingeniero, ¿verdad? Unir con cinta aislante un montón de herramientas que ya existen. Y es brillante, pero también, nos hace preguntarnos por su fragilidad. Totalmente. Vamos a verlos. Primero, el oído. Un extractor de audio que escucha y transcribe sonidos clave. En el ejemplo del pepino detecta agua corriendo del segundo 3 al 8. Segundo, el movimiento,
que utiliza una técnica llamada SLAM, eso es, Simultaneous Localization and Mapping. Un método que los robots usan para construir un mapa de su entorno mientras calculan su propia posición, básicamente. Justo. Y con eso registra el desplazamiento de la cámara y detecta cosas como caminando del segundo 1 al 2,5. Esto le da una idea de los movimientos generales del cuerpo, de la locomoción. Luego viene el contexto, que son las narraciones que la propia persona que graba el vídeo a veces proporciona. Cosas como las acciones justo antes fueron cerrar el fregadero. El cuarto sentido es la vista, un detector de objetos llamado Faster RCN que básicamente hace un inventario de todo lo que hay en la escena. Fregadero, pepino, cuchillo. Y finalmente, quizá el más crucial. El tacto, o la simulación del tacto, más bien. Exacto, un detector de contacto mano-objeto que sabe qué objetos están siendo tocados en cada momento. Por ejemplo, manos sujetando el pepino del segundo 0 al 7. Al final, lo que le llega a GPT-4 no es un archivo de vídeo, sino un dossier de texto muy completo que describe la escena desde 5 perspectivas distintas. Es una visión multimodal de la acción. El enfoque es holístico. Sí. Pero, como decía, esta arquitectura en cadena me genera dudas. Es como una orquesta. Si el primer violín desafina, toda la sinfonía se resiente. Pensemos en el detector de objetos. ¿Qué pasa si por un reflejo o una mala iluminación, o porque otro objeto lo tapa, no ve el cuchillo que está sobre la encimera? El programa generado nunca jamás podrá incluir la subacción cortar, porque para el sistema el cuchillo simplemente no existe. Es un buen punto. Pero ¿no es esa una limitación análoga a la nuestra? Si un humano no ve un ingrediente en la cocina, tampoco puede usarlo en su programa de cocina. Sí, pero un humano tiene la capacidad de buscar activamente, de inferir dónde podría estar, de recordar dónde lo dejó. Este sistema es pasivo. Solo trabaja con la información que le dan sus sentidos preprogramados. Si uno de ellos falla, el error se propaga silenciosamente por toda la cadena sin que nadie se dé cuenta. Es un punto de fallo crítico. De acuerdo. Asumamos por un momento que la orquesta está afinada y los 5 sentidos funcionan. Toda esa información textual se empaqueta y se envía a GPT-4. ¿Cuál es exactamente su función? El artículo lo describe como un agregador y evaluador. Toma estos fragmentos de información y, usando su conocimiento del mundo, los organiza en un programa coherente. Me gusta la analogía de un detective que recibe pistas de 5 testigos distintos y tiene que reconstruir la escena. Me gusta la analogía, pero con un matiz. Un detective puede volver a la escena del crimen, puede interrogar de nuevo a los testigos. El LLM solo tiene las pistas que le dan, una única vez. Si son malas, el caso está perdido desde el principio. Su papel es rellenar los huecos basándose en patrones. Si los sensores le dicen manos sujetando pepino y sonido de agua, infiere la acción usar grifo pepino. Pero es más que eso, ¿no? No solo infiere la acción, la coloca dentro de una estructura lógica, como el bucle while que comentábamos antes. No se limita a listar los hechos, construye una narrativa causal. Cierto, pero aquí es donde, leyendo la letra pequeña del artículo, encontramos un detalle fundamental. No es magia, es una inferencia muy guiada. Al LLM no se le pide que cree el programa desde cero, en un folio en blanco. Se le proporciona lo que llaman una biblioteca de 20 programas de acción escritos a mano como ejemplo. Ah, o sea que se le da una chuleta. Exactamente. Le están enseñando el formato de salida deseado, la estructura que debe seguir. Por tanto, el modelo no está inventando la programación de acciones de la nada. Está rellenando una plantilla predefinida con la información que recibe de los 5 sentidos. Esto plantea una pregunta muy importante sobre su capacidad para generalizar. ¿Qué pasaría si se enfrenta a una acción completamente nueva que no se parece a ninguno de esos 20 ejemplos? ¿Cuánto de esto es comprensión real y cuánto es un emparejamiento de patrones extremadamente sofisticado? Es una distinción clave, pero incluso si es un emparejamiento de patrones, la lógica que captura es muy potente. Y eso nos lleva a uno de los conceptos más importantes para mí del artículo, las precondiciones. No se trata solo del qué se hace, sino del por qué de cada subacción. Son las reglas del juego. Definen qué es posible hacer en cada momento. Es la base de la planificación en robótica desde hace décadas, pero verlo aplicado a la interpretación de vídeo es lo novedoso aquí.
La figura 2 del artículo lo ilustra a la perfección con el ejemplo de la leche. Muestra una secuencia válida. Coger leche, luego mover leche en mesa y finalmente soltar leche. Pero lo interesante es lo que marca como inválido. Después de coger leche, una acción como ir a la leche se descarta. ¿Por qué? Porque la precondición para ir a la leche es que no la tengas ya está en tu mano. Para nosotras es obvio, pero una máquina necesita que se le expliquen estas reglas. Esta codificación de la lógica es lo que separa un sistema así de uno que simplemente pone etiquetas. Leap no se limita a enumerar los pasos que ve, sino que construye un árbol de posibilidades lógicas, podando activamente las ramas que son física o lógicamente imposibles. Por ejemplo, después de coger leche, la acción usar cuchillo es inválida. El sistema sabe que las precondiciones son tener el cuchillo y la zanahoria en la mano, y como no es el caso, descarta esa posibilidad. Entiende que solo puede operar con lo que tiene a su disposición. El concepto, de nuevo, es muy sólido. Sin embargo, el propio artículo es honesto sobre las limitaciones de su implementación. Señala que el modelo tiene problemas con secuencias de acciones que son no estándar. ¿Qué quiere decir exactamente con no estándar? Acciones raras. No necesariamente raras, sino simplemente inusuales. Imagina que alguien prepara una receta en un orden distinto al habitual. Quizás corta las verduras antes de lavar el arroz, algo perfectamente válido. El sistema, al estar entrenado con los patrones más comunes de sus 20 ejemplos, podría fallar al interpretar esta secuencia menos frecuente. Se vuelve frágil ante la creatividad o la idiosincrasia humana. ¿Qué pasa si alguien, no sé, decide usar un cuchillo para abrir la caja de leche porque no encuentra las tijeras? Es una secuencia funcional, aunque atípica. El artículo sugiere que el sistema probablemente se rompería. Entiendo. Y de hecho, citan un ejemplo demoledor de este fallo en la figura 7. Muestran 3 acciones. El sistema predice correctamente los programas para coger olla y verter agua, pero para la acción poner pepinos, donde debería haber una estructura de mientras coger, mover y soltar, el sistema simplemente devuelve null, nada, falla por completo. Exacto. Ese null es muy revelador. Es el sistema diciendo, no entiendo lo que está pasando, no encaja en ninguna de mis plantillas. Sugiere que el flujo lógico que es capaz de capturar es todavía frágil y depende enormemente de que las acciones se ajusten a los patrones que ha visto antes. Muy bien, hemos visto la teoría, la arquitectura y las limitaciones. Pero la pregunta del millón es, ¿funciona esto en la práctica? Y aquí es donde los autores sacan pecho con sus resultados como prueba de que, a pesar de todo, el sistema es un avance significativo. Los resultados en competiciones son, al final, la vara de medir en este campo. Es donde se separan las buenas ideas de las que realmente funcionan. Pues bien, aplicaron Leap al gigantesco conjunto de datos de vídeos de cocina llamado Epic Kitchens. Y no a unos pocos vídeos, sino al 87% del conjunto de entrenamiento, generando más de 58.000 programas de acción. Luego usaron estos programas para enriquecer el entrenamiento de una IA en tareas de visión por computador. Esencialmente le dieron a la IA una capa extra de información. En lugar de solo decirle esto es cortar tomate, le pasaron el programa entero de cortar tomate, con sus precondiciones y su lógica. Y el resultado fue que la IA mejoró considerablemente en el reconocimiento de acciones y, lo que es aún más impresionante, en la anticipación de acciones futuras. Ser capaz de predecir lo que va a pasar a continuación es uno de los santos griales de la IA. Y para coronarlo, su gran logro, el primer puesto en la competición Epic Kitchens Action Recognition, en la categoría de modelos que solo usan imágenes RGB, es decir, vídeo estándar, a fecha de noviembre de 2023. No hay que quitarle mérito. Un primer puesto en una competición de referencia como Epic Kitchens nunca es trivial. Es un resultado impresionante y valida el enfoque. Pero, como siempre, hay que leer la letra pequeña que el propio artículo proporciona. Adelante con los matices. Primero, como bien has dicho, el primer puesto es en una categoría específica. Restringido a entrada RGB. Esto significa que compiten contra otros modelos que tampoco usan información adicional como el flujo óptico o el sonido, que otros sí utilizan. Es como ganar la carrera de los 100 metros lisos, pero no la de vallas.
Sigue siendo un logro, pero hay que acotarlo. Segundo y más importante, aunque la mejora en la anticipación de acciones es notable, las cifras absolutas nos dan un baño de realidad. En la tabla 3 vemos que el rendimiento del modelo base en anticipar la acción completa era del 14,64%. Con LEAP sube al 16,98%. Pero eso sigue siendo un salto de más de 2 puntos porcentuales, una mejora relativa de más del 15%, que en este campo es una barbaridad. Es una mejora relativa muy importante, no lo niego, pero el rendimiento absoluto, por debajo del 17%, nos dice que la tarea de anticipar acciones con precisión sigue siendo extremadamente difícil para las máquinas. Estamos muy lejos de resolverlo. Y esto me lleva al punto final. Esa visión de futuro de la figura 6, con robots aprendiendo tareas complejas simplemente viendo vídeos de humanos. Es la gran promesa. La que nos vendría genial para la tortilla de patatas. Exactamente. Pero debemos ser cautos. Los resultados de este artículo son un paso fundacional muy importante en esa dirección, pero no son la solución. La idea de que un robot pueda aprender a cocinar viendo cualquier vídeo de YouTube está todavía muy lejana. Este sistema funciona en un entorno de laboratorio, con un conjunto de datos específico y con esas plantillas predefinidas que mencionábamos. El salto al mundo real, caótico y desestructurado, es gigantesco. De acuerdo, creo que hemos cubierto todos los ángulos. Si tuviéramos que sintetizar las claves de todo esto en un par de ideas, ¿cuál sería la foto final? Empezaría diciendo que LEAP es un sistema que da un paso de gigante al tratar las acciones, por primera vez de forma tan explícita, como si fueran un lenguaje, con su propia gramática. Un lenguaje que aprende a escribir de una manera muy ingeniosa, usando 5 sentidos artificiales para traducir el vídeo a texto y un gran modelo de lenguaje, GPT-4, para que actúe de editor y ensamble las piezas en una secuencia lógica. Exacto, pero es un lenguaje que por ahora solo balbucea, aprende con chuletas o plantillas y se tropieza con cualquier cosa que se salga del guión. Pero por primera vez intenta construir frases con sujeto, verbo y predicado en lugar de solo nombrar objetos sueltos. Y demuestra que el camino hacia la robótica autónoma quizás no pase por programar a mano cada regla, sino por crear sistemas que puedan inferir esas reglas simplemente observándonos. Totalmente. Aunque también nos recuerda que la gramática de nuestras acciones más cotidianas, como limpiar un pepino, es infinitamente más compleja y rica de lo que parece a simple vista. Es un avance fascinante, pero también una lección de humildad. Para terminar, me gustaría dejar un último pensamiento en el aire. El artículo menciona de pasada las neuronas espejo, esa idea fascinante de que nuestro cerebro utiliza los mismos mecanismos para percibir una acción en otro que para realizarla nosotras mismas. De alguna manera, LEAP intenta crear un puente digital entre la percepción, ver el vídeo, y la acción, el programa ejecutable. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Qué significará para nosotros que la tecnología empiece a aprender no solo de los datos que le damos explícitamente, sino observándonos, como nos observamos entre nosotros? ¿Qué pasará cuando una máquina pueda entender no solo la secuencia de nuestros movimientos, sino la intención que hay detrás de nuestras acciones? Con esa idea, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.